Buenos días, jóvenes, bienvenidos al curso de Derecho Financiero y Bancario. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Estamos trabajando ya sobre la semana número 11. Quiere decir que ustedes ya tienen que este es el último contenido para su evaluación del segundo parcial. Tal vez están un poquito ansiosos para ver cómo se va a desarrollar la evaluación del segundo parcial, pero es natural, ¿verdad? Es una situación que es nueva y les sugiero que realicen sus pruebas con tiempo y en virtud que la semana entrante pues ya vamos a tener la disponibilidad del examen y que ustedes puedan detectar en este momento cuáles son los errores o cuáles son los inconvenientes que usted considera que pudiese tener. Esto con el objetivo de que la siguiente semana pues ya se encuentre todo en orden y que ustedes, aparte de los nervios de la evaluación, pues ya no tengan ustedes un inconveniente extra, que sería el tema de la tecnología. Entonces, les deseo ahí éxitos en su prueba y vamos a dar inicio del contenido de la semana número 11, recordándoles siempre, jóvenes, que el material exclusivo para evaluación solamente se encuentra dentro de los videos. Entonces esto es para objeto de evaluación. Sin embargo, dentro del curso, pues yo he trabajado con algunas presentaciones que tienen más información de lo que tiene la presentación en el video, pero por supuesto que ustedes deben comprender que dentro de un video que tiene duración entre 10 y 15 minutos, pues no logramos nosotros proyectar todo lo que fuese necesario y que ahora nosotros tenemos esta disponibilidad de trasladar en mayor tiempo la información a los alumnos. Recuérdense, jóvenes, que ustedes siempre tienen que documentar su información con fuentes, con doctrina, con legislación. Entonces no solamente es lo que nosotros les podemos dar, ¿verdad? Pero para efectos de evaluación, tranquilos, únicamente que usted tenga acceso a los videos y que usted esta sea la única fuente que sea para material de estudio para sus exámenes de todos los cursos. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a iniciar la clase y vamos a trabajar el tema del gasto público. Siempre nosotros vamos trabajando a la par con el tema del presupuesto. Entonces, insisto, el tema del presupuesto es muy importante. Muy bien, entonces voy a trabajar con la presentación, se las voy a proyectar ahora. Aquí está. Muy bien, entonces vamos a ver. Derecho financiero y bancario, semana 11. Clasificación del gasto público. La semana pasada nosotros estuvimos trabajando el tema del gasto público y hoy vamos a trabajar el tema de cómo se clasifica el gasto público. Vamos a ver. El objetivo, que el estudiante identifique la clasificación del gasto público. Vamos a ver, la clasificación del gasto público en Guatemala. Muy bien. Tenemos esta clasificación, jóvenes, se encuentra contenida dentro del artículo 14 del reglamento de la ley orgánica del presupuesto. Entonces, dentro del artículo 14 de la ley orgánica del reglamento de la ley orgánica, perdón, ustedes le pueden dar lectura si usted tiene su reglamento. Recuérdense que siempre le sugiero que en los cursos, por lo menos de derecho, es conveniente tener su legislación aplicable o las leyes o los reglamentos que estén trabajando. Entonces, en este caso, si usted tiene su convenio, pues puede accesar su reglamento y puede accesar a él. Establece, le voy a dar lectura al artículo 14. Resultado económico. La clasificación de los gastos y de los ingresos presentará las transacciones programadas con incidencia económica y financiera. Y aquí nos vamos nosotros al artículo 15 del reglamento de la ley orgánica del presupuesto. El artículo 15 establece la estructura programática del presupuesto. El presupuesto de cada institución o ente de administración pública se estructurará
de acuerdo a la técnica del presupuesto por programas y gestión por resultados, atendiendo a las siguientes categorías programáticas. Entonces, según el artículo 15, establecen que las categorías serían programa, subprograma, el proyecto y actividad u obra. Muy bien, ahora continuemos con la lectura. Para la conformación de las estructuras programáticas del presupuesto público, las instituciones deberán considerar los lineamientos de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia emita en relación a los planes de desarrollo territorial. Para la conformación del presupuesto de ingresos se realizará la clasificación de recursos por rubro y la económica de los recursos. En lo que respecta a los egresos, se utilizarán las clasificaciones siguientes. Muy bien, entonces, para los ingresos tenemos dos clasificaciones: recursos por rubro y la económica por los recursos. Pero acá vamos a ver cuál es la clasificación del gasto público. Entonces tenemos nosotros que para los ingresos vamos a ver los recursos por rubro y la económica por los recursos. Recursos por rubro, entonces acá tenemos, vamos a ver si funciona, recursos por rubro. Acá, recursos por rubro y la económica. Recursos por rubro y la económica. La económica de los recursos. Estos dos son clasificación de ingresos. Ahora vamos a ver. Tenemos la institucional. Institucional. Estoy dando la lectura al artículo. Objeto del gasto. Económica del gasto. Esto es parte del gasto. Finalidad, por su función y por su división, o por el tipo de gasto. Fuentes de financiamiento y la geográfica. Muy bien. Entonces estas son la clasificación de los gastos del Estado. Ahora bien, cuando hablamos de los ingresos del Estado, que es lo contrario del gasto, pues es el ingreso, tenemos ingreso por recursos por rubro y el ingreso del recurso económico, solo el económico, porque el económico del gasto corresponde a la clasificación del gasto, ¿no? Muy bien, vamos a ver cada una de ellas y cómo es que funciona, para qué se encuentra contenido dentro de este artículo, cuál es la estructura, qué es lo que contiene cada una de ellas, cada una de las clasificaciones. Muy bien, vamos a ver la primera. Clasificación institucional. Existe esta clasificación institucional porque es como se sectoriza o cómo se divide el sector público en gobiernos general y en empresas públicas. Quiere decir que esta sectorización de las instituciones y unidades gubernamentales del sector público no solamente van a abordar aspectos jurídicos de su constitución, sino que también aspectos económicos, presupuestarios y sobre todo que se implementen las políticas del Estado. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en el caso del gobierno central y el gobierno general se divide en dos, en gobierno central y en gobierno local. Por ejemplo, en el gobierno central es básicamente la administración central. ¿Y quiénes van a encontrarse dentro de este grupo? Pues los organismos del Estado. ¿Y cuáles son? Organismo ejecutivo, legislativo y judicial.
dependencias, sus ministerios, sus secretarías o cualquier otra dependencia del Estado. También encontramos dentro del gobierno central, ¿sí?, los órganos de control jurídico administrativo y los órganos de control político. Esto ustedes lo debieron haber abordado en el derecho administrativo 1. ¿Se recuerdan ustedes que los órganos de control jurídico, en este caso es por ejemplo la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, el Registro General de la Propiedad, y cuando hablamos de los órganos políticos, encontramos ya acá al Tribunal Supremo Electoral y a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Entonces, también dentro del gobierno central, pues ya nosotros encontramos todas las entidades descentralizadas, autónomas y entidades de seguridad social. Entonces aquí en entidades descentralizadas se quiere decir que es, por ejemplo, la SAT, el INE, el INASIF, el INAP, y por ejemplo en las entidades de seguridad social encontramos al ICS y al IPM. Y en las entidades autónomas que también ingresa podemos mencionar al Comité Olímpico Guatemalteco, a la Confederación Deportiva Autónoma Guatemalteca, la CDAG, podemos encontrar también a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Gobierno general. Ahora bien, nos vamos al gobierno local. En el gobierno local vamos a encontrar a todas las municipalidades. Muy ahora bien, esto es el gobierno general. Así es como se clasifica el gasto por su clasificación institucional. Aquí está muy fácil porque nos vamos según las instituciones. Entonces ya vimos las instituciones que comprenden el gobierno central y el gobierno local. Nos vamos a la clasificación de las instituciones de empresas públicas. En esta se encuentran las empresas públicas no financieras y las financieras. Muy bien, pues aquí está muy fácil de explicar. Las empresas públicas son aquellas en las cuales el Estado posee más del 50% de su capital dentro de estas entidades. Pues las entidades financieras son todas aquellas, como su nombre lo indica, que su naturaleza es de índole financiera y que de alguna manera el Estado tiene un porcentaje dentro de su capital. Y las entidades no financieras es lo contrario, que son entidades que realizan transacciones, pero que su finalidad no es, su naturaleza jurídica no es financiera. Muy bien, entonces básicamente en estas empresas públicas su naturaleza es producir bienes o servicios. Muy bien, vamos a ir avanzando porque este es un poquito largo. Clasificación geográfica. Dentro de la clasificación geográfica, acá en Guatemala, ¿se recuerdan ustedes? Voy a hablar un poquito de introducción al derecho 1. Y en Guatemala, pues nuestra forma de Estado es un Estado unitario, contrario a los Estados federados. Como es el Estado unitario, tenemos solamente un gobierno central, pero derivado de el ordenamiento regional establecido a través del decreto 70-86 de la ley preliminar de regionalización que lo emitió el Congreso de la República, pues en Guatemala se regionalizan estas áreas, y con el objetivo de lograr con una coordinación efectiva entre las dependencias y del sector público, por supuesto, que se desarrollen acciones en cada una de las áreas geográficas, es decir, de manera que se pueda tener un desarrollo más pronto. Entonces, según esta legislación, la clasificación geográfica del Estado de Guatemala, pues encontramos nosotros a la región metropolitana. ¿Y cuál es que lo constituye? Guatemala. Es decir, el departamento de Guatemala. Muy bien. Y sus municipios, por supuesto. Tenemos la región 2, que es la norte, y aquí vamos a encontrar a Baja Verapaz y Alta Verapaz. La región 3, que es el nororiente. En el nororiente vamos a encontrar Izabal, Zacapa, Chiquimula y El Progreso. En la región suroriente vamos a encontrar Santa Rosa, Jalapa y Chiapa. En la región central nosotros vamos a encontrar Zacatepeque, Chimaltenango y Escuintla. En la región suroccidente vamos
vamos a encontrar Sololá, Quetzaltenango, Suchitepeque, Retaluleu y San Marcos. Y en la región noroccidente, que sería la región número 7, vamos a encontrar a Huehuetenango y Echiche. En la región número 8 vamos a encontrar nosotros a Pichén. Muy bien, entonces esta clasificación regional geográfica se realiza en 1986 y la finalidad básicamente es que cada región pues no se considere como posiblemente descuidada o que todo se encuentra centralizado en la región metropolitana. Quiere decir que estas regiones van a velar por su localidad. Muy bien, tenemos la clasificación multiregional, que esta se da a nivel multidepartamental, ¿sí? Tenemos servicios al exterior. Los servicios al exterior y la deuda pública, esta clasificación se ingresa dentro del ámbito, por su posición geográfica, ingresa dentro del ámbito regional, los servicios al exterior y la deuda pública, porque en esta, según la clasificación, no existe una región en el plan, digamos, no existe una región en el país en donde se pueda clasificar los servicios del exterior y la deuda pública, por lo que se considera, digamos, como una región, ¿sí? El tema del exterior. Entonces, cuando se realiza esta clasificación geográfica, pues es por eso que se encuentra dentro de esta clasificación el tema de la deuda pública y los servicios al exterior. Muy bien. Tenemos la clasificación por su función y división. Acá tenemos, por ejemplo, esta clasificación por su finalidad y su función, digamos, es aquella en la cual se encuentra, digamos, su división, la división que hace el sector público, en este caso es llegar a aquellos distintos tipos de erogaciones que se realizan por la finalidad. Por ejemplo, tenemos la educación, salud, seguridad, protección social, derechos humanos. Podemos también incluir a la vivienda, al medio ambiente, al desarrollo industrial. Quiere decir que acá únicamente yo les estoy poniendo ejemplos de su clasificación por finalidad, función y división. No es que únicamente se encuentren, digamos, solamente, vamos a hacer uso de esto, solamente esto, sino que de esto nosotros vamos a encontrar más, ¿sí? Entonces estos únicamente son ejemplos según su finalidad, función y división. Muy bien, entonces, por ejemplo, en esta clasificación van a encontrarse todos aquellos programas, o se van a encontrar el enfoque que se va a dar es para darle cumplimiento a la prestación de los servicios que el Estado tiene obligación de otorgar o de proveer al ciudadano. Vamos a ver. Tenemos la clasificación por tipo de gasto público. Muy bien. Dentro de la clasificación por tipo del gasto público, encontramos que en esta clasificación el destino del gasto lo vamos a agrupar en diferentes programas. ¿Cuáles son los programas? El programa de funcionamiento, los gastos de inversión y la deuda pública. Y estos a su vez en sus programas, proyectos, actividades y obras que van a ejecutar las instituciones. Entonces, por ejemplo, en los gastos de funcionamiento, mira, pues acá yo quería agregar algo acá en esta parte. Cuando nosotros hablamos del gasto público, dentro de la definición del gasto público establece que son aquellas inversiones que el Estado realiza. Cuando nosotros estamos hablando de cómo se clasifica por el tipo de gasto público, por el tipo puede decir, el gasto público puede ser por gastos de funcionamiento o por gastos de inversión o por gastos de deuda pública. Pero cuando nosotros hablamos del tipo de gasto, entonces les hago la aclaración porque en un test que realicé
para medir el grado de conocimiento que fue una prueba para medir el grado de conocimiento de los alumnos y qué tanto pues estaban como absorbiendo la información, ¿verdad? No tanto para su preparación, no solo para la preparación del examen, sino porque este es un conocimiento que el estudiante pues debe tener, ¿verdad? Al momento de culminar sus 10 semestres de la carrera que esté estudiando, pues debe contar con todos estos conocimientos y no únicamente pues limitarse al conocimiento que deben de tener dentro de su examen. Entonces, les aclaro esto porque dentro de esta definición del gasto público, en la definición establece que son aquellas inversiones que el Estado realiza, ¿sí? Esta es una definición. Sin embargo, si nosotros estudiamos cómo se clasifica el gasto público por su tipo, encontramos gastos de funcionamiento, gastos de inversión y deuda pública, porque yo estas dos opciones las consigné en un test que hice. Entonces, pero esto es una clasificación por su tipo de gastos. Vamos a ver, ¿cuáles son los gastos de funcionamiento? Dentro de los gastos de funcionamiento encontramos los gastos de administración y los gastos en recursos humanos. Muy bien, acá, esto es bien importante. Porque realmente no pudiéramos tener en los gastos de funcionamiento los gastos de la administración, por ejemplo, el mantenimiento de las entidades administrativas, de los edificios. Si no se cuenta con el recurso humano, de nada nos serviría, por ejemplo, que existan edificios aptos para gobernación. Si no se encuentra con el recurso humano, quiere decir que no vamos a contar con elementos de seguridad nacional, ¿sí? Entonces, de igual manera, por ejemplo, con hospitales, con edificios, con infraestructura. Recordémonos que cuando nosotros hablamos del órgano administrativo es un conjunto, no solo está abordando el tema del edificio o la infraestructura, sino que también aborda el tema del recurso humano de las personas. Entonces, el gasto de funcionamiento son los dos, gastos de administración y recurso humano. Tenemos, por ejemplo, en los gastos de inversión, tenemos inversión física, transferencia de capital o inversiones financieras. Por ejemplo, en estos gastos de inversión podemos, por ejemplo, consignar la construcción de escuelas, reparaciones o mejoramientos de escuelas o mejoramientos de carreteras, cualquier mejora o construcción en cuanto a la infraestructura. La transferencia de estas transferencias y las inversiones y las transferencias de capital son aquellas transferencias que hacen organismos dentro de su mismo organismo. Ya vamos a ver, por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene destinado un ingreso para, por ejemplo, para impermeabilizar, mantenimiento, pero resulta que no han logrado, que necesitan hacer una transferencia dentro del mismo ministerio y esa partida presupuestaria con autorización del Ministerio de Finanzas Públicas, ese mismo rubro que tienen destinado para impermeabilizar, por ejemplo, o para jardinización, pongamos por ejemplo para jardinización, no lo van a usar del todo, o en este momento no es necesario realizar el tema de la jardinización, pero es prioridad, por ejemplo, comprar guantes. Entonces hacen una solicitud de transferencia porque este dinero está destinado para este rubro. No pueden gastar en comprar guantes, aunque tengan el monto destinado a la asignación presupuestaria para jardinización, por ejemplo, no lo pueden gastar porque a esto se le llama malversación de fondos. Aunque lo use para guantes, pero si este dinero no era destinado para guantes, pues hay consecuencias para las personas que tienen a cargo la disponibilidad de los ingresos, de los gastos del Estado. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que necesitan hacer una transferencia entre órganos dentro del mismo ministerio, solicitan una autorización para que se transfiera esta asignación presupuestaria a otro rubro. También se dan las transferencias que se hacen entre organismos, ¿sí? Que un organismo le puede trasladar a otro organismo independiente. O las transferencias que se dan en materia internacional. Y las inversiones financieras son todas aquellas inversiones que el Estado puede realizar
de manera interna o externa. Y por ejemplo puede ser compra de bonos. Tenemos la deuda pública. La deuda pública, según nuestro programa, nosotros creo que vamos a abordar el tema de la deuda pública ya en el contenido del examen final. Vamos a abordar nosotros el tema del crédito público y la deuda pública. Entonces, no vamos a trabajar mucho este tema porque es un tema que nosotros vamos a estar trabajando un poco más adelante. Deuda pública interna, la deuda que el Estado de Guatemala pues adquiere dentro del territorio nacional, y la deuda pública externa, como su nombre lo indica, todas aquellas obligaciones a las cuales el Estado de Guatemala se compromete de manera internacional. Vamos avanzando porque ya poquito. Clasificación por fuente de financiamiento. Recursos del Tesoro. ¿Y cuáles son los recursos del Tesoro? Todos los ingresos corrientes. Venta de acciones, venta de activos, todo. Recursos propios. Recursos del crédito interno, del crédito externo, las donaciones internas y externas. Por ejemplo, acá en la fuente de financiamiento, si nos damos cuenta, ¿qué es lo que sucedió con el COVID? Acá. Las dos, donaciones internas y donaciones. Por ejemplo, Taiwán nos ha donado algunos suministros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas pasan a ser parte del presupuesto de ingresos. ¿Y cómo viene? Como fuente de financiamiento de los recursos. Tenemos la clasificación por rubro de los recursos. Acá tenemos, por ejemplo, recursos tributarios, no tributarios, transferencias y financiamiento. Acá quiero abordar un poquito. En la clasificación de los recursos por rubro, tenemos, por ejemplo, que dentro de los recursos tributarios, ¿qué recursos vamos a encontrar? Todos aquellos impuestos directos y los impuestos indirectos. ¿Se recuerdan ustedes? Esto lo vieron ustedes en derecho tributario, todos los impuestos directos. Los impuestos directos son impuestos, por ejemplo, sobre la renta, ganancias al capital, impuestos municipales, estos son impuestos directos. Y todos los impuestos indirectos, podemos, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, los impuestos al consumo de bebidas, de tabaco, a la distribución de petróleo. Ahora bien, la clasificación de recursos por rubros no tributarios, fíjense que acá, si bien es cierto, nos establece dentro de la clasificación del artículo 8, creo yo, o 10, de la clasificación del Código Tributario de los tributos, nos habla, por ejemplo, acerca de las contribuciones por mejoras. Las contribuciones por mejoras, el manual de clasificación presupuestaria para el sector público del Estado de Guatemala, el tributo de contribución por mejora no lo incluye dentro del tributario, ¿sí? Sino que lo incluye dentro del no tributario. Y de igual manera los ingresos que se obtengan por las tasas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Por ejemplo, las tasas. Ay, no, qué mala letra. No, es que lo hice con él. Bueno, vamos a ver, porque no van a entender esto. Las tasas y las contribuciones por mejoras, estas no ingresan dentro del rubro tributario, sino que estos ingresos entran dentro del rubro no tributario, porque se considera, para el manual de clasificación presupuestaria, se considera que se recibe una contraprestación, y ustedes se recordarán que cuando hablamos de los tributos no existe contraprestación, pero en el rubro de tasas y contribuciones por mejora sí hay una contraprestación. Las tasas por servicio eléctrico, las tasas por traslado de energía eléctrica, hay una contraprestación. Y de igual manera con las contribuciones por mejora. ¿Por qué? Porque las personas se ven beneficiadas por la construcción
ejecución de una obra pública, pues genera plusvalía en la propiedad de la persona. Entonces, de alguna manera se recibe una contraprestación. Entonces, se recordarán ustedes que cuando ustedes estuvieron viendo el tema de la clasificación de los tributos, nosotros vimos en Derecho Financiero y Bancario cómo se clasificaban los tributos, ¿sí? Sin embargo, para esa clasificación presupuestaria, ellos son del criterio que cuando un tributo se recibe una contraprestación, deja de ser del lado tributario y nos vamos al lado no tributario. Entonces, les quería hacer esa observación que no se encuentran las tasas y cotizaciones por mejora, estos ingresos pertenecen al ingreso no tributario. Y por ejemplo, todos aquellos aspectos que no son tributos ingresan en este rubro. Tenemos las transferencias y los financiamientos. Muy bien. Vamos a ver clasificación por objeto del gasto. Vamos a ver, por objeto del gasto tenemos servicios personales y servicios no personales. Dentro de los servicios personales encontramos los temporales, permanentes y a destajo. Aquí quería ver yo. Acá les consigno yo algo para que ustedes vean. Por ejemplo, aquí tenemos servicios de personal. Esta es una clasificación, esta es la clasificación presupuestal. Y tenemos el famoso grupo cero, que estábamos hablando que se dividen en grupos, subgrupos y el renglón. Y tenemos el grupo cero. Entonces, en servicios personales, por ejemplo, las personas que están a cargo fijo es 0,1. Las personas temporales es 0,2, las personas por jornal o a destajo es 0,3 y los servicios extraordinarios es 0,4. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos viendo la clasificación del personal servicio temporal, lo correcto es su rango, lo correcto es 0, 0,2, 0,21. Pero muchas veces únicamente cuando se habla de manera coloquial o el léxico que se utiliza dentro de las contrataciones del Estado es el 0,11, 0,21, 0,22, pero lo correcto es decir a qué grupo pertenecen, a cuál es su subgrupo y cuál es su renglón. Entonces, por ejemplo, subgrupo 0, 0,2, 0,21. Por ejemplo, tenemos al grupo de personal permanente es 0,11, muy conocido, pero lo correcto sería el 0,01, 0,11. ¿Ah? Entonces les puse acá a manera de ejemplo para que veamos cómo es la clasificación y así cada una desde las clasificaciones por rubro, por posición geográfica, por ingreso, tienen su grupo, su subgrupo y el renglón. Muy bien. Tenemos los servicios no personales, de igual manera, suministros, transporte, arrendamiento, por servicios, técnicos o profesionales. Muy bien. Tenemos acá, clasificación económica del gasto público. Muy bien. Acá, cuando nosotros hablamos de la clasificación económica del gasto público, estamos hablando que se da por el objeto del gasto que constituye, por ejemplo, una ordenación sistemática y homogénea de bienes y servicios. Y aquí encontramos nosotros a los gastos de capital y los gastos de aplicaciones financieras. Por ejemplo, tenemos en los gastos de capital son aquellos que incrementan el activo y hay una inversión real, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos los gastos de capital y tenemos los gastos de aplicaciones financieras, que son las inversiones financieras y amortizaciones por deuda. Muy bien, por ejemplo, acá cuando nosotros hablamos de su clasificación por objeto del, estamos en la clasificación económica del gasto. En la clasificación económica del gasto son estos dos, gastos de capital y gastos de aplicaciones financieras, ¿sí? Es decir, esta clasificación ingresa dentro del rubro de gastos corrientes. Aquí les estaba ya hablando de otra clasificación. Ahora bien, vamos a ver en qué consiste la planificación económica, que eso ya es casi la parte final. Vamos a ver. Dentro de la planificación económica, la Dirección Técnica del Presupuesto se encarga de coordinar el proceso de formulación
¿De qué? Del presupuesto general de la nación. Muy bien. Este plan elabora los lineamientos generales de política que deben observar las entidades e instituciones del sector público. Se recuerdan que la semana pasada nosotros hablamos de las políticas públicas y vimos cuáles son los alcances de las políticas públicas y hacia dónde deberían ser orientadas según cada gobierno. Entonces acá esta actividad le corresponde estrictamente a este plan. Tenemos la Superintendencia de Administración Tributaria, quien elabora la proyección de impuestos. También este tema lo hemos abordado en el sentido que yo en una de las clases les manifestaba que posiblemente íbamos a tener inconvenientes en cuanto a la recaudación tributaria y cómo será la proyección de impuestos para el siguiente año, para ver si el Estado de Guatemala iba a tener algún golpe de recaudación tributaria. Sin embargo, también les manifesté en su oportunidad que yo había escuchado una entrevista que le hicieron al ministro de Finanzas Públicas y al superintendente de Administración Tributaria, en donde ellos consideraban que debido a la instrucción que iba a otorgar el Estado de Guatemala a través del Ministerio de Economía, pues iba a haber un movimiento de capital y entonces ellos consideraban que no iba a tener un mayor impacto en la recaudación de los tributos. Recordémonos que la Superintendencia de Administración Tributaria es una de las entidades del Estado que ha seguido funcionando y ha seguido recibiendo la recepción de sus tributos. Es decir, que quiere decir que aquí únicamente hemos caído en que la Superintendencia de Administración Tributaria ha declarado días inhábiles, ciertos días que el presidente de la República ha indicado, pero no así, no el no pago de los tributos, es decir, nuestra obligación tributaria continúa. Es por eso que ellos dicen que si bien es cierto ha disminuido, pero ahorita ellos consideran que con este ingreso, con esta inyección económica al pueblo de Guatemala, pues no vamos a tener mayor inconveniente. Ahora bien, el Banco de Guatemala provee información relacionada al crecimiento esperado de la economía para el año que se presupuesta, así como el tipo de cambio, entre otros datos. Solo quiero ver algo. Aquí en el Banco de Guatemala, digamos, aquí este es un tema muy bonito, muy interesante, porque por ejemplo nosotros en Derecho Financiero y Bancario, en el siguiente tema para el contenido del examen final, abordamos específicamente el tema del Banco de Guatemala. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí vamos a ver cuál es la información, cuál es la función que el Banco de Guatemala tiene en relación a la economía del presupuesto. Entonces, este es un tema muy interesante que vamos a estar abordando en el contenido del examen final. Tenemos la Dirección de Crédito Público, estimaciones sobre ingresos y pagos de los préstamos externos y las donaciones esperadas, es decir, también se hace una proyección. Sin embargo, yo considero que debido a la pandemia que estamos atravesando, pues las donaciones que se han recibido en Guatemala pues nunca fueron esperadas, ¿verdad? Porque muchas entidades o áreas del Estado, entidades privadas, entidades internacionales que han contribuido a mitigar de alguna manera los problemas en los que nos encontramos con el tema de la pandemia. Muy bien, pero si nos damos cuenta, dentro de esta Dirección de Crédito Público, lo interesante es también que se consienten o se estiman las donaciones esperadas en relación a las donaciones que han sido otorgadas en épocas anteriores. El Consejo Nacional para el Cumplimiento de Acuerdos de Paz orienta políticas, programas y proyectos que contribuyan al cumplimiento de los acuerdos de paz. La Comisión Técnica de Finanzas Públicas revisa, analiza, ajusta y valida los textos presupuestarios. Entonces, en este tema, el Ministerio de Finanzas Públicas también es un ministerio que se encuentra pendiente del tema en este caso, por ejemplo, de la planificación económica, porque considera que va a tener un impacto el tema del COVID. Fíjense, jóvenes, que tal vez ustedes han logrado ver las noticias en materia financiera y tal vez les ha llamado un poquito la atención estos temas. Ahora que están estudiando Derecho Financiero y Bancario, siempre tenemos información con ustedes. Por
Por ejemplo, el día de ayer manifestaba el ministro de Finanzas Públicas que le preocupaba sobremanera la forma en que se está dando la ayuda de la energía eléctrica, porque va a impactar la economía. Entonces sería bueno que ustedes le den seguimiento a este tipo de noticias que afectan el tema del presupuesto general de la nación. Y llegamos a lo que ustedes querían ver, las preguntas. Tenemos la pregunta 11.1. Los ingresos tributarios, no tributarios, transferencias y financiamientos corresponden a la clasificación por fuentes de financiamiento, por recursos por rubro, por objeto del gasto y el gasto y económica del gasto. Hoy no lo vamos a responder. ¿Qué es la planificación económica? Es un plan de gastos estatales. Es un plan en el que recogen las decisiones económicas tomadas por autoridades en orden de determinados objetivos económicos o sociales para un periodo concreto. Y es un plan que contiene la proyección de ingresos económicos, ninguno de los anteriores. Esta está muy fácil. Y la 11.3, los gastos de recursos humanos, ¿a qué clasificación corresponden? Gastos de inversión, gastos de funcionamiento, gastos corrientes y ninguna de las anteriores. Muy bien, jóvenes, es así como hemos concluido con nuestra clase del día de hoy. Entonces, a ver. Jóvenes, entonces, muchísimas gracias por su atención y recuerden que como material de apoyo están bien las presentaciones y todo lo que ustedes puedan adquirir, pero para efectos de evaluación, únicamente con que usted tenga acceso a los videos de las semanas que se encuentran en la página de la universidad son suficientes para que usted pueda presentarse ante su examen y que deseo éxitos en su examen y vamos a ver cómo encontramos los resultados de sus evaluaciones, esperando que sean satisfactorios para ustedes. Muy bien, jóvenes, que tengan un buen día.